Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero de todo corazón que todos estén muy bien, pero sobre todo muy abrigados porque está haciendo bastante frío. Bienvenidos sean a una nueva clase de razonamiento verbal. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de el plan de redacción. Vamos a planificar para redactar. Y para poder planificar para redactar hay que conocer algunos criterios que hay que tomar en cuenta para su desarrollo. Pues bien, vamos a iniciar nuestra sesión. La palabra redactar se refiere al acto de componer textos escritos mediante el uso adecuado de la expresión verbal escrita. La redacción se le conoce como un acto de comunicación propio del ser humano, lo cual nos permite que podamos transmitir diversidad de mensajes, ideas, sentimientos, también pueden ser conceptos o alguna información de manera general. ¿Cómo se empieza una redacción? Siempre nos hemos preguntado. O normalmente agarramos una hoja y nos ponemos a escribir lo que venga a la mente, ¿no? Pero ¿realmente así debemos empezar una redacción? Bueno, lo primero que tenemos que tener en claro, en mente, es qué cosa vamos a hablar mediante la escritura, qué cosa vamos a redactar, cuál es el tema que vamos a abarcar. Lo principal es que tengamos muy claro de qué vamos a hablar antes de empezar, para que la redacción no se nos complique y acabe siendo cualquier cosa menos lo que es una redacción, ¿no? Acabe siendo algo liosa, algo complicada, difícil de entender, algo que no tiene cohesión entre las palabras y mucho menos va a tener coherencia. Y si no hay coherencia no se va a poder entender. Hacer un esquema, un plan, estrategias con las ideas principales y secundarias, sin olvidarnos del tema y el título, y lo que va en cada uno de ellos, o lo que se nos puede olvidar de contar, nos va a ayudar a organizarnos y a poder hacer un texto adecuado. Entonces, el plan de redacción es un procedimiento que consiste básicamente en plantearnos ideas, las cuales vamos a seguir al pie de la letra, de inicio a fin, tomando en cuenta tal vez métodos, ¿no? Ya sea inductivo, ya sea el, el cronológico, el de causa-efecto, o cualquiera que hayamos visto, vamos a seguir esas pautas, ¿no? Esos lineamientos, para que finalmente podamos conseguir estructurar un texto de tal manera que se pueda entender claramente, en los cuales sus ideas tienen que estar planteadas en un orden jerárquico, de lo más importante a lo menos importante, como la mayoría de textos que vamos a ver este año sobre todo. Entonces, el plan de redacción para el curso o dentro del curso de razonamiento verbal va a medir la capacidad para restablecer, ¿sí? Volver a su sitio, volver a lo que era, ¿no? Restablecer un orden jerárquico, ¿ya? Para un texto, en este caso un texto virtual, a partir de las ideas que lo componen. Para ello hay que tomar en cuenta, desde ahorita te lo digo, hay que tomar en cuenta el título, de qué trata
pero así de manera general, global. Y se supone que cada uno de los enunciados que conforman el cuerpo van a hablar de ese tema, de ese título, perdón. Entonces, luego, mediante procedimientos que vamos a ver, vamos a poder ordenarlo adecuadamente. Ahora, los ejercicios de plan de redacción para este año se enmarcan básicamente en los llamados textos expositivos o científicos, ¿no? Que son aquellos que nos van a informar un tema, un tema objetivo, un tema real, un tema que ha pasado por una previa investigación y se ha llegado a la conclusión que lo que dice el texto es cierto, ¿no? Por lo cual este texto va a presentar una estructura, ¿ya?, compuesta por tres elementos: introducción, ¿sí?, que es la presentación del tema, ¿no? Es como una especie de resumen o antesala a lo que vas a hablar. La exposición o cuerpo, ¿sí?, en el cual se va a informar de qué trata básicamente, y conclusiones o un resumen de lo mismo. Esta estructura que pertenece al texto expositivo es muy distinta a lo que es un texto narrativo. No, un texto narrativo tiene también tres partes, pero es totalmente distinta porque el texto narrativo lo que busca es narrar una historia, sea real o imaginaria. Y las partes que contiene es inicio, nudo y desenlace. En cambio, el texto expositivo no, presenta una estructura disímil, distinta. Ahora bien, el plan de redacción, vamos a tomar en cuenta que puede tomar diferentes matices, ¿no?, diferentes características, ¿no?, que puede estar basado en base a biografías, ¿sí?, biografía de personajes, ¿no?, que pueden ser de dos tipos: deductivas o cronológicas. Esas deductivas, ¿ya?, son aquellas donde primero se presenta, ¿ya?, al autor y al final se dan sus obras. Entonces primero se hace un preámbulo de quién se va a hablar, pasa un poco por la biografía y finalmente termina en las obras. Y las cronológicas, ¿no?, son aquellas en las que se va a hablar de un personaje determinado desde el momento que nace, ¿sí?, lo que sucede a lo largo de su vida, desde su niñez hasta su adolescencia, pasando por la adultez, ¿ya?, y pasando finalmente por, ¿sí?, la fecha de su muerte. No sin antes informarnos sobre los hechos que son importantes o los aportes que dio a la humanidad, porque generalmente se toma pues autores que han destacado pues en las diferentes ciencias, ¿no? Entonces podemos encontrar, vuelvo a repetir, textos que tienen que ver con la biografía de un autor, ¿sí?, pero también textos de otro tipo, ¿ya?, como por ejemplo textos en los cuales se presenta una idea de causa en un principio y termina con consecuencias. Un texto cronológico en el cual se va del pasado hacia el futuro, y el llamado texto deductivo, en el cual se parte de una idea general o amplia o universal y se va desagregando en lo que se llaman ideas secundarias. Los métodos de solución. El método más común para poder trabajar este tipo de textos: en primer lugar, hay que leer el título, como les dije yo. Hay que leer el título y tratar al menos de poder entender de qué se va a tratar el texto. Para ello tenemos que hacer uso de los conocimientos previos, ¿no? ¿Qué es lo que sé de lo que se va a hablar? Mucho, poco, porque ello me va a ayudar a poder resolver el tema. Y leer, lógicamente, cada uno de los enunciados, que pueden ser de dos tipos, como ya hemos dicho. Pueden ser frases y pueden ser oraciones. En segundo lugar, hay que determinar el primer enunciado. Y para determinar el primer enunciado, hay que reconocer, ¿sí?, qué tipo de plan de redacción estamos desarrollando. Si es en base a biografías o en base, pues, a temas referente a causa-efecto, cronológico o, si no, deductivos, que son aparentemente lo más, digamos que fáciles de poder desarrollar.
En tercer lugar, hay que trabajar con las alternativas e ir descartando aquellas que no son viables, aquellas que según su jerarquización, su orden, no tengan la relevancia o importancia debida para poder hacer, como dije generalmente, el método deductivo. Y cuarto y último, hay que seleccionar una alternativa y lógicamente verificar nuestra respuesta. Yo creo que lo más importante del tema de plan de redacción, como de los demás temas, como por ejemplo oraciones incompletas, lo que es el tema de analogías, ¿no? El tema de sinónimos, de antónimos y todos los demás. El requisito básico para poder trabajar estos temas es hacer una lectura exhaustiva, ¿no? No hay que mirar, hay que observar el texto, hay que analizarlo. Mentalmente, cuando vemos un ejercicio de plan de redacción, ya hay que planificar, ¿sí? Hay que montar estrategias, pasos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este texto? A ver, ¿no? Hay un título, hay enunciados, hay alternativas. Y no cometer el error de ir de frente pues a las alternativas. No, hay que analizar el texto, principalmente como dije, el título. Y luego pues escoger el criterio más adecuado para su desarrollo. Esto va a buscar medir tu capacidad de poder ordenar ideas, ¿no? De poder jerarquizar ideas, de poder entender cuál es lo más importante y cuál es lo menos importante, para así desarrollar en ti esta capacidad, ¿no? La capacidad de seleccionar, de todo un universo, seleccionar lo más importante, para que en un futuro esto te ayude a tomar buenas decisiones, aunque no lo creas. Eso ha sido un resumen con respecto al tema de plan de redacción. Luego, como siempre, vamos a tener el desarrollo de algunos ejercicios, planteamiento de ejercicios, en los cuales, como siempre, vamos a ir desarrollando, ¿sí? Dentro de clase te voy a seguir dando las pautas necesarias para su desarrollo y poder encontrar respuestas adecuadas a cada uno de ellos. Conmigo será hasta otra oportunidad. No se olviden de leer, ¿sí? Algún día entenderán la razón del por qué diariamente les digo tienen que leer, ¿ok? Cuídense mucho, ¿sí? Un abrazo para todos. Hasta el próximo lunes. Hasta luego.